Hola, ¿cómo se encuentran los estudiantes? Bueno, vamos a continuar con otra clase teórica dentro de este marco de pandemia y, y de clases remotas. Hoy vamos a ver el tema sobre las normativas. Entonces vamos a titularlo Descosiendo géneros, tensiones entre las normativas y las prácticas de enseñanza en educación física. Tiene que ver con la posibilidad de pensar qué normativas podemos situar para poder trabajar en perspectivas de géneros y qué paraguas nos dan las teorías feministas. Dice, considerando que somos iguales por ser diferentes e irrumpiendo en que habrá tantas feminidades, masculinidades, sexualidades, como sujetos haya. Esto lo pensé en tanto encontrar dentro de nuestro estudiantado autopercepciones no binarias, orientaciones sexuales no heteronormativas, interculturalidades, color de piel, religión. Bueno, en esta cuestión en particular también tenemos que pensar la diversidad. Y este cartel que dice ser distintos no significa ser desiguales, de una feminista, Fanny Edelman, lo encontré en la entrada de nuestra querida Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la UNLP, donde me disparó esto, qué bueno poder estar en la misma frecuencia de diálogo, de pensar diversidades dentro de nuestra facultad y no por ello generar relaciones de poder que promulguen desigualdades. En esto analizaremos tres normativas, básicamente por ahora, donde se ponen de protagonista los diseños curriculares a través de los conceptos paradigmáticos, como la inclusión, el binomio, que ya dijimos que no es tan así, sexo-género, esta relación de poder, ¿no? Sexogenérica, estos diseños curriculares que nos invitan a pensar la motricidad, pero desde la corporeidad, y esa corporeidad que tiene que ver con la subjetividad de la propia identidad en diálogo a estar sujetos y sujetas a lo exterior. Esa corporeidad que habla de la subjetividad de la motricidad, cómo siento y vivo el movimiento. Bueno, y aquí podemos pensar cómo podemos encontrar la posibilidad de los aportes de la educación sexual integral, la Ley Nacional 26150, que nos invita a pensar cómo la sexualidad, desde el concepto de sexualidad no solamente genital, abarca todas las dimensiones, no solamente de género, identidad de género, de sexualidad, desde el sexo autopercibido, la identidad autopercibida, la orientación sexual, etc. Y la declaración conjunta, la número 4/13, que es una resolución que pertenece a la resolución 2476/13 de la Dirección de Educación Física, que pauta las nuevas condiciones para organizar las clases de educación física mixta, ¿sí? En secundaria. También podemos ver cómo en este caso en particular de lo que es la declaración conjunta, tenemos voces a favor y voces en contra. Por ejemplo, hay un título que decía en el año 2014 que promulgaba un gremio, UDOCBA, la destrucción de la educación física en las escuelas bonaerenses. Fíjense lo que proponían como conflicto. Es un tratamiento del reclamo de los profesores, el avallazamiento de los derechos laborales de los profesores de educación física en el nivel secundario a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué consistían esos avallazamientos? Por ejemplo, en mentir, ¿sí? Que se nos quitaba la jefatura de departamento,
La jefatura de Departamento de Educación Física jamás fue paga. Lo que han hecho nuestros compañeros es recargar con les estudiantes al resto de los compañeros para quedarse con 2 horas y organizar la educación física del departamento. Sí reciben módulos aparte, por supuesto, como siempre ha sido tradicional, las prácticas en lenguaje, las matemáticas y el área de ciencias sociales, y no me acuerdo si hay alguna otra más. Bueno, esta resolución realmente no es lo que plantea este gremio, sino que menciona que el equipo directivo, como mecanismo de coordinación y supervisión de la tarea sin argumentar los instrumentos de acción y gestión pedagógica, elimina la figura del jefe de departamento. Es lo que decíamos que no. Todo lo contrario, cuando el jefe de departamento lo que hace es ser el nexo de coordinar la educación física dentro de la escuela y asesora a los directivos y supervisores. Por supuesto, en la área pedagógica y de proyectos institucionales. Dice, bueno, dicha figura de jefe de departamento no es arancelada, pero por su complejidad y compromiso se afectan módulos para su realización. Es lo que les contaba anteriormente. Y bueno, lo que plantean acá que está contradiciendo la organización pedagógica propia de la modalidad de educación física como enuncia el proyecto institucional. Va a seguir siendo lo mismo sin dinero. Exámenes médicos, por ejemplo la ficha de salud, ya eso perimió, la ficha de salud es la misma de la cédula escolar y así podemos ver cómo con falacias han hecho un cuadro comparativo, ¿sí?, de lo que es y de lo que debería ser en tanto detrimento de los derechos laborales. Bien, quienes hablan a favor, dice ya se dictan en clase de educación física mixta en las secundarias bonaerenses y hablan de que las escuelas del distritos más poblados del país son punto de lanza de un cambio de paradigma con una federalización demasiado lenta, ¿sí? Cuando abordan la cuestión, los docentes hablan de una batalla cultural que hay que dar ante el conservadurismo de las instituciones. Por supuesto, no es fácil, sino que hay que estar atentos y atentas a esta biografía personal e institucional, a la historicidad institucional y personal, que pone en tensión el cambio desde las perspectivas de géneros y lo positivo de esto que excede la coeducación. Más que una educación mixta, tiene la posibilidad de pensarnos como seres humanos, como sujetos de derecho, más allá del sexo, el género, si tiene pene, si tiene vagina, si es posible que desarrollen actividades de fuerza, de velocidad y quién va a lastimar a quién. Ese paradigma se corre y empieza a interpelarse otras prácticas donde se empieza este sujeto pedagógico en tanto cuerpo, en tanto corporeidad y en tanto identidad. Bueno, algunas definiciones pertinentes sobre la categoría de género en educación tienen que ver que luego de muchas lecturas e investigaciones que tenemos hoy día, muchas fuentes de consulta sobre el tema, lo cual nos desafían a organizar nuestro discurso, tanto oral como escrito, considerándolo un concepto polisémico. El concepto de género tiene muchos significados condicionados por su abordaje desde diversas perspectivas o dimensiones, e incluso disciplinas, lo territorial, etc. ¿Qué dice el Diccionario de Estudios de Género Feministas, de Feminismos? Que es una categoría analítica. Dice desigualdades de hombre, pongo cursiva porque ya dijimos que prefiero hablar de varones y no de hombres, en tanto genérico, filosófico. Desigual, muchas veces creemos que estamos las mujeres incluidas en el concepto de hombres y no lo estamos. Cerrado este paréntesis, estas categorías analíticas desiguales entre la relación de Bourdieu, ¿no? En tanto el varón como poseedor del poder. Categorías sociales, ¿sí?, teóricas,
Y, y en tanto teóricas y sociales comenzamos a hacer esta división binaria a través del género. Las problemáticas de las relacionales, ¿sí?, del género logró romper con la idea de su carácter natural. Si pensamos que no es natural la relación de género porque tiene que ver con el abordaje patriarcal que se ha hecho desde los posicionamientos androcéntricos de los varones que estuvieron con la posibilidad de escribir, decir, observar, viajar, registrar, tiene que ver un poco con eso. La mirada de género no está supeditada a que lo adopten las mujeres solamente, ni está dirigida exclusivamente a nosotras. A veces el término se ha tergiversado y banalizado en su propia aplicación, ¿sí? Pensarnos, por ejemplo, en una perspectiva de género o una mirada de género, o pensar los géneros no binarios, en tanto quitarle la mochila supermacho a ese varón que no es hegemónicamente masculino, y pensar que hay femenidades que no son hegemónicamente femeninas, hiperfemeninas, que muchas veces esta hiperfeminidad las adoptan las identidades transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales, para poder encasillarse, parcelarse, performar su identidad de género, diría Judith Butler, para ejercer el rol de varón o de mujer dentro de una sociedad. Y como decíamos, está tergiversado y banalizado, en tanto las mujeres no debemos ser masculinas, por eso no debemos jugar determinados deportes. Tampoco las mujeres somos poseedoras de fuerza porque la testosterona no la tenemos. La velocidad, si bien la podemos entrenar, tiene los mismos principios fisiológicos estigmatizantes de un paradigma biologicista que nos pone en inferioridad, ¿no? Las relaciones de macho-hembra, de femenino-masculino, varón-mujer, relaciones asimétricas y de poder. Bueno, aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas, de los sujetos, ¿no? Se trata así de crear nuevas construcciones de sentidos para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios. Esto lo dicen los diseños curriculares, ¿no? Es un aporte del diseño curricular. Y pensar esto de ojo lo binario cuando hacemos una redacción escrita o nos comunicamos de forma oral, pensar que ya no podemos solamente hablar de varones y de mujeres, sino pensar en lesotres, ¿no? En les todes, nosotres. Esta definición abarca mucho de las aristas que chocan o entran en tensión con la historicidad y biografía personal de los y las profesoras, de les profesores, al planificar y realizar sus prácticas. Muchos no han podido manifestar su orientación sexual, su identidad de género. Muchos directamente no han podido ingresar a estudiar educación física porque no han tenido la posibilidad de encontrar cuerpos que importan desde el no binarismo, cuerpos que invitan a pensar la diversidad. Y si tenemos un programa que encontramos que fútbol lo pueden cursar los varones, gimnasia artística las mujeres, que fuimos un pasito más adelante pensando que eran optativos para quienes quieran cursar por más que no le correspondiere. Y ahora estamos haciendo una ruptura del paradigma para el nuevo plan de estudio que no generiza la posibilidad de cursada. Ya no es el varón rugby, fútbol y la mujer hockey, vóley. Ya es el cuerpo, la subjetividad puesta desde la corporeidad que va a elegir su forma más libre